Adelante, Abril. Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar compartiendo esta experiencia con ustedes. Quiero empezar por agradecer a la licenciada Carmen Juárez por haberme invitado y también porque fue una de las personas que yo creo que más marcó mi, mi carrera académica. También agradecer a la universidad y sobre todo a la licenciatura por todas las facilidades que me dio en su momento para poder hacer el reconocimiento de la licenciatura aquí en Italia. Pues bueno, vamos a empezar esta plática. Yo espero que ustedes estén cómodos. Yo estoy en mi consultorio, estoy tomando agüita. Y bueno, pues, ¿quién es Abril? Lo que les quería transmitir no es una plática de todos los reconocimientos que he adquirido o que me han llegado. Yo creo que lo importante es en la vida es el reconocimiento que se puedan dar ustedes como personas. Entonces, empezaré por decirles quién es Abril. Abril es una persona que es muy curiosa y ha sido muy curiosa desde muy pequeña. Y también es una mexicana muy atípica. Después les diré por qué es una mexicana atípica. Y pues mi historia académica empieza desde que decidí estudiar, a ver si esto se va para adelante, no. A ver, no puedo mandar adelante la presentación. A ver, no. Bueno, pues seguiré platicando. Ustedes vean mi pantalla, no importa, seguiré platicando con ustedes. La historia empezó aquí. Yo estudié nutrición, decidí estudiar nutrición después de que mi hermana durante la adolescencia tuvo un periodo de anorexia. Entonces de ahí me empecé a interesar muchísimo en la alimentación y cuando supe que la licenciatura se abría en la UAM, pues entonces no dudé en inscribirme. De ahí, pues, también otra de las razones por la que escogí nutrición, porque dije, es que no vamos a llevar muchas matemáticas, como que en el programa no hay muchas matemáticas. Desde ahí, obviamente, ya me estaba yo equivocando, porque pues los nutriólogos siempre vivimos con los cálculos en la mente. O sea, por ejemplo, una nutrición parenteral, como se los puede enseñar la licenciada Carmen, pues depende de muchos cálculos y la salud de tu paciente, pues depende también de eso. Entonces yo ahí estaba muy equivocada. Porque en la carrera sí se necesitan mucho las matemáticas y después la necesité también. Después de que terminé la licenciatura, que yo me enamoré de la carrera desde que empecé a estudiar, me fui a hacer el servicio social en el Hospital Infantil de México, el Federico Gómez. Ahí conocí a una persona maravillosa, que es Georgina Toussaint, que en paz descanse. Yo creo que fue una de las personas que más dejó esa semilla de la investigación y del querer saber más de la nutrición, ¿no? De investigar los mecanismos moleculares de la nutrición. Después de que terminé el servicio, me puse a trabajar. Trabajé también en la Facultad de Medicina, trabajé también con el equipo de la licenciada Imelda García. Después de algunos años me decidí, porque a mí siempre me ha gustado muchísimo estudiar. Y siempre he sido, como les decía, siempre he sido muy curiosa y me gustaba saber todo, o sea, con seño y detalle. Entonces encontré en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, una maestría en ciencias fisiológicas. Entonces, como yo amaba eso de explicar los mecanismos, pues decidí entrar a estudiar esta maestría en ciencias fisiológicas, en donde el curso para poder entrar incluía matemáticas avanzadas. Entonces, ese fue mi segundo contacto con la investigación al 100%. Entonces, ahí descubrí que, por ejemplo, les decía, soy una mexicana típica porque incluso en México me sentía un poco atípica porque era la única nutrióloga. Y pues a los nutriólogos nos tienen como muy etiquetados, ¿no? Que solo hacemos eso, solo hablamos de alimentación. Y era la única de muchas de las generaciones de la maestría. Creo que solo hemos sido dos, si no me equivoco. Y pues la maestría me gustó muchísimo, fue un reto, fue muy difícil porque era investigación básica. Estudié los mecanismos moleculares del músculo esquelético en lo que se refiere a síndrome metabólico.
Después de que terminé la maestría, voy a ver si puedo otra vez poner la presentación, pero creo que no puedo porque sí me gustaría, sí me gustaría que la vieran, pero no sé. Ah, ya. Perfecto. Ah, aquí está. Perfecto, ya lo pude desbloquear. Entonces les decía la licenciatura, después estudié la maestría en ciencias fisiológicas. Después, justo cuando acabé la maestría, hice una solicitud para poder estudiar el doctorado en el extranjero a través de la Asociación Erasmus Mundus y una colaboración que tuvo con la UAP en el 2010. En el 2010 obtuve la beca para estudiar un doctorado internacional en biología vascular e hipertensión arterial y fue cuando llegué a Italia. Llegué a Italia, obviamente fue muy difícil desde el idioma, desde el grupo de trabajo, desde el grupo de investigación, porque en el grupo de investigación, como mujer tenías que demostrar que eras una buena investigadora, que eras una buena estudiante. Entonces fue muy difícil desde muchos puntos de vista, desde un cambio cultural, desde un cambio de pues, dinámica de cómo se trabaja. Pero lo que sí me pude dar cuenta es que digamos, toda la parte académica era muy fuerte, porque yo tenía muy buen nivel y eso me gustó mucho, ¿no? Eso me daba fuerzas para seguir adelante. Después del doctorado, obviamente lo que yo pensaba era seguir con un postdoctorado, porque como ya yo les decía, a mí me encanta estudiar, me encanta siempre estudiar y yo creo que nunca terminaré de estudiar. Empiezo a pensar en el postdoctorado y yo tenía este proyecto de investigación donde trabajaba con los mecanismos de la hipertensión arterial y los efectos que podía tener en otros tejidos. Yo estudiaba células de la paratiroides y cómo la presión arterial podía modificar el perfil genético y proteico de este tejido. Y sucedían muchas cosas. Por ejemplo, encontramos que en las glándulas paratiroides también estaba expresado el mineralocorticoid receptor. Entonces era muy padre porque decíamos, o sea, como un cambio que se da desde las glándulas surrenales lo ves también en otros órganos. Entonces ahí es donde me di cuenta que pues el funcionamiento del cuerpo no es lineal, que a veces lo que nosotros pensamos que ya está descrito no está descrito y que también casi al final del doctorado, durante la tesis, cuando estaba escribiendo la tesis, encontré un artículo que decía, que hablaba de los efectos negativos de la cafeína en el metabolismo del calcio y decía que agregar leche al café puede ayudar a inhibir estos efectos negativos. Entonces ahí pensé, yo dije, es cierto, ¿por qué esta información que nosotros podemos leer en un paper, en un artículo, no llega a las personas? Creo que no estamos comunicando con nuestros pacientes, creo que no estamos dando a conocer esta información a nivel práctico. Y más aún, más maravilloso me parecía que algunas experiencias empíricas, por ejemplo, los italianos toman el expreso con leche, que lo llaman macchiato. Macchia quiere decir mancha, es como decir, le ponen una manchita de leche al café. Y el encontrar esta información en este artículo donde decía, ponle leche al café, porque hemos visto que reduce la pérdida de la absorción de calcio. Entonces yo dije, esto es increíble. Dije, imagínate qué sucedería si estos hábitos que son empíricos pudieran convertirse en hábitos conscientes para nuestros pacientes, donde los profesionales de la salud jugamos un papel importante como agentes de cambio para que los pacientes puedan tener acceso a esta información. Y bueno, esto pasó durante, estos destellos de luz, digamos, pasaron durante cuando estaba escribiendo la tesis. Y en ese periodo también, como les decía, como quería continuar con el postdoctorado, pues el programa en el que estaba exigía que la carrera o la universidad fuera reconocida por el Ministerio de la Salud italiano.
Si no, yo no podía tener acceso a los financiamientos que había en ese momento. Entonces hice la solicitud, me dijeron va a ser difícil, pero igual y lo podemos lograr para cuando tú empieces el postdoctorado. Y en realidad no se logró. En realidad cuando yo pedí ayuda, porque pues ya no tenía la beca, porque ya no estaba recibiendo una ayuda económica, cuando yo pedí ayuda a mi tutor, esta ayuda me fue negada. No les voy a decir detalles, pero para mí fue un golpe muy fuerte porque dije, si no me pagan, pues no, o sea, tengo que comer, tengo que comprar mi despensa, tengo que vivir en Italia, ¿no? Entonces decidí renunciar al postdoctorado y dije, pues con permiso, me voy a trabajar y me voy a estudiar para poder presentar, porque tenía que presentar un examen para este reconocimiento de la licenciatura. Y pues me dediqué más o menos unos 6 meses a estudiar toda la carrera, porque estudié toda la carrera en italiano, porque sí, por ejemplo, después de 4 años yo ya hablaba muy bien italiano y pues sí sabía muchos términos y sí sabía muchas cosas, pero muchas cosas muy específicas de la carrera de nutrición no las sabía, entonces tenía que aprender cómo se decían, cómo se explicaban. Una cosa que me impactó mucho fue saber que pues ellos no usan un sistema de equivalentes como lo usamos nosotros, por porciones más o menos. Ellos usan la porción en 100 gramos, entonces todo lo calculan en 100 gramos. Entonces aprender de nuevo todas estas cosas pues fue un reto, pero también fue pues como entrar en un estado de shock y decir, en 6 meses tengo que estudiar todo. Y sobre todo también, pues, la melancolía de haber dejado pues, mi postdoctorado, ¿no? Pero dije, pues, si no va por ahí, si no me van a pagar, pues, voy a intentarle, ¿no? Voy a intentarle por otro lado y pues voy a hacer el examen y si no lo paso, pues intento hacer el postdoctorado en otro lado. O sea, algo tengo que hacer. Pasé el examen, que es un examen oral, un examen escrito, y pues, y un caso clínico. Que el caso clínico, o sea, yo no sé si fue la vida, pero el caso clínico fue muy padre porque fue obesidad infantil. Y mi tesis de licenciatura fue de obesidad infantil, que fue dirigida por la licenciada Georgina Toussaint. Entonces, como que fueron una serie de eventos que se conectaron y de eventos muy afortunados que me dijeron, sí, es por aquí, ¿no? Te tienes que dedicar, o te debes de dedicar, la vida así como que me enseñó el caminito y me dijo, pues por ahí va el asunto. Y cada vez, todas esas pequeñas señales yo las fui juntando. Dije, pues será que me anime a dar, si paso, será que me anime a dar consulta en Italia, a ver qué tal me va. Pues paso el examen, mi sueño de postdoctorado se queda ahí, lo cual ahorita ya lo veo muy tranquila. En esa etapa sí fue muy doloroso. Pero ahora digo, creo que la vida te señala tu camino. Después, pues paso el examen y me reconocen mi título. Me reconocen, ya saben, nosotros estudiamos 4 años, hacemos un servicio de 1 año, entonces son 5 años. Me reconocen mi título de licenciado en nutrición como dietista. El dietista aquí en Italia es el equivalente a 3 años de universidad, porque ellos hacen 3 años de universidad para hacer un ramo base y después se especializan en algo. Entonces me reconocieron la licenciatura como dietista de 3. Entonces, y aquí llego a la clave de mi mensaje. Si ustedes ven el caminito, o sea, yo no puse todos los cursos que hice entre la licenciatura y la maestría, pero pues hay un camino muy largo, académico, muy, muy largo, e incluso hasta el doctorado, ¿no? Es un camino súper largo, pues que si le sumas son más de 12 años. Y yo dije, ¿y por qué me reconocen 3? Al inicio sí fue muy, muy difícil comprender, pero dije, ok, estamos en Europa, la calidad de la educación es otra. Pero dije, incluso con un doctorado, ¿no? Incluso con un doctorado me dice, no, o sea, tu carrera solo vale 3. Pero dije, eso no me va a quitar la motivación para poder dar consultas en Italia, porque aparte era la única forma que yo tenía de sobrevivir, porque otra cosa que les quiero decir es que yo tenía
esta certeza de que yo tenía que estar aquí. Y la tengo hasta ahorita. Entonces, paso el examen, me reconocen 3 años, abro lo que aquí le dicen partita IVA, que es abrir tu actividad o declarar que tienes una actividad en Italia. Empiezo a buscar un lugar donde dar mis consultas, lo encuentro una amiga me dice, pues yo tengo un centro estético, te puedo dar pues un espacio aquí para que vengas a dar tus consultas. Encuentro otro consultorio que está muy cerquita de mi casa y pues me animo a dar consultas y yo dije, ¿cómo va a ser? O sea, ya desde que es muy difícil, ya es diferente prescribir una dieta, ¿ok? O un plan de alimentación, porque ellos usan otro sistema. Y teniendo poco contacto con otros dietistas, entonces yo dije, pues me aviento, hago un sistema mixto. Y les digo, esa es la parte de mi mensaje, que no obstante hayas estudiado la licenciatura, la maestría, el doctorado, la vida te va a poner a prueba y creo que es muy importante poder ser flexibles y adaptarse. Y yo estaba muerta de miedo, porque estaba muerta de miedo. Dije, ¿cómo le voy a explicar al paciente? Yo dije, ya sé. Pues vamos a hacer un mix de equivalentes y de las porciones por 100 gramos, porque ellos tienen otros programas para calcular y etcétera, etcétera. Entonces dije, pues voy a hacer un mix. Voy a hacer como mi sello, voy a hacer como mi estilo para dar consulta en Italia y pues me voy a lanzar y aprendí, pues en la práctica voy a ir aprendiendo. Y entonces me acuerdo muy bien de mi primera paciente, 98 kilos. Y con una historia de dietas impresionante. O sea, había hecho todas las dietas del mundo. Pues para no hacérselas tan larga, la paciente siguió conmigo después de 5 años, porque sí es más o menos en el 2015, 2016 empecé a dar consultas. Y esa paciente que fue mi primera paciente ahora pesa 67. Y no es el hecho de cuántos kilos haya bajado, es el hecho de que me enseñó muchas cosas como nutrióloga. Y ya sabía que yo estaba empezando a trabajar. Todo estaba yendo muy bien entre el centro estético y mi consultorio, pues, y que las personas pues te recomendaban, pues todo estaba yendo súper bien. Entonces, digamos que pues se me había pasado la melancolía del postdoctorado, se me había pasado la melancolía de que solo me había reconocido 3 años de mi carrera. Y yo dije, es que, pues yo ya tengo doctorado, al final de cuentas, pues llegué donde quería llegar y estoy donde quiero estar. Entonces hay que ver hacia adelante. Entonces empiezo, les digo, ya tengo más o menos como unos 8 o 9 meses dando consulta, todo va súper bien, extremadamente bien, me empiezo a adaptar, empiezo a conocer, porque pues también mientras estaba estudiando para presentar este examen, pues aprendí pues muchas recetas, tienes que darte un clavado en todo lo que es la cultura culinaria de Italia, entonces tienes que aprender a cocinar, porque también es importante que si vas a enseñarle a un paciente que es italiano, tienes que aprender a cocinar cuáles son sus platillos. Y fue todo un reto, fue un todo reto que ahora que lo veo, digo, sí, sí, todo eso hice y fue súper padre y ahora me da mucha satisfacción. Y les digo, empecé a dar consulta, ya más o menos llevamos 8 meses, que eso es más o menos a finales del 2016, porque en el 2015 me dieron mi reconocimiento, en lo que empecé a buscar, en lo que me empecé a más o menos estabilizar. A finales del 2016 todo iba muy bien. Yo dije, no, pues sí, la voy a hacer como nutrióloga en Italia. Y la vida pues siempre te da como sorpresas, nunca sabes qué te puede llegar en la vida. A finales del 2016, una mañana me empecé a sentir muy mal. Llegué al hospital y me diagnosticaron una hemorragia cerebral subaracnoidea. Y esto me tuvo haciendo pausa por un buen tiempo.
Y, y pues dije, pues voy a hacer pausa. Después de más o menos un año, 8 meses, un año de recuperación, en lo que recuperas tus fuerzas, por fortuna no tuve ningún tipo de secuela y pues pude regresar a trabajar. Y regresar a trabajar otra vez en mi consultorio, otra vez siendo mi jefe, otra vez pues tratando de incorporar de nuevo a las actividades. Después de esta pausa, sigo con mis pacientes, eh, sigo dando consultas y me doy cada día cuenta que pues los nutriólogos podemos hacer una gran diferencia, eh, pero que tenemos que ver el mundo o tenemos que ver otras realidades. Eh, por ejemplo, para mí fue todo un reto, les digo, eso de conciliar el sistema de equivalentes con las porciones de 100 gramos. Y para mí en un futuro sería increíble que los pacientes no usaran porciones. De hecho, creo que eso está siendo mi, digamos que mi estilo. Trato de no darles porciones, trato de enseñarles a comer conscientemente y a evaluar su saciedad. Entonces, les digo, esta prácticamente sería el resumen de mi historia académica. Y ahora lo que les quisiera compartir es qué está pasando, o al menos de lo que veo desde la práctica clínica, qué pasa con nosotros, qué pasa con los nutriólogos, y no es un fenómeno que es aislado, no es un fenómeno que digamos que solo sucede en México o que solo sucede en Italia, y es que nos estamos quedando mucho en la nutrición del pasado y estamos en un tiempo en el que tenemos que innovar y tenemos que siempre hacernos muchas preguntas y ser muy curiosos y saber por qué y poner al paciente en el centro del tratamiento. Y con esta diapositiva lo que quiero decirles es hacer un resumen de la historia de la ciencia de la nutrición y de la investigación, para que vean cómo a veces nos movemos y nos quedamos mucho como nutriólogos en el pasado. Y yo creo que esta visión me ha ayudado muchísimo, el hecho de tener una visión de investigadora y de siempre estudiar y no quedarme atrás. Y siempre tratar de darles consejos muy prácticos a los pacientes. Entonces, si ustedes se fijan en el primer cuadrito, entre los años 1850 y 1950 fue la nutrición cuantitativa, en la que más o menos, en la que los científicos se dedicaron a identificar los nutrimentos que son necesarios para el funcionamiento adecuado del cuerpo. Es donde se establecieron, por ejemplo, los requerimientos, es donde se establecieron todas estas cantidades específicas que necesitamos de cualquier micro y macronutrimento, para prevenir las deficiencias nutricionales. Entonces, el enfoque era muy particular a prevenir esta deficiencia de nutrientes. O sea, lo importante era el nutrimento, porque en italiano se dice nutriente, entonces es súper difícil concentrarme. En la segunda época, que es a partir de los 1960, nos dedicamos, la nutrición se dividió, es la nutrición del bueno y el malo. Los investigadores se dedicaron a reducir algunos nutrimentos que nos estaban ocasionando, sobre todo enfermedades a nivel cardiovascular. Entonces ahí es donde, por ejemplo, nació el mensaje de la reducción del consumo de grasas. Eso es del 1960. Entonces, ¿y qué pasa en nuestra época, que es desde los 1990? Se trata de una nutrición que es más funcional, que trata de ver a los nutrimentos como un todo y a la relación que pueden tener como un todo en el cuerpo. Entonces, lo que tenemos son nutrimentos en particular, pero lo más importante es que tenemos patrones o modelos, como
como puede ser el modelo de alimentación mediterránea. Y aquí, por ejemplo, en la parte de arriba puse un signo de interrogación porque ¿cuáles serían nuestros consejos? ¿Cuáles serían los consejos que tendríamos que dar a nuestros pacientes? Pues depende de cada quien. Creo que el consejo de un solo tipo de dieta, como últimamente lo vemos, y lo vemos incluso promovido por nutriólogos, y perdón que lo diga, pero yo creo que alguien lo tiene que decir, la dieta cetogénica, la dieta sin gluten, incluso los alimentos funcionales, estamos regresando al pasado, regresando a los años 1950, a los 1960, y ahora yo creo que nuestra visión tiene que ser incluso más holística. Al final de la presentación les dejaré una recomendación de un artículo que es del 2015, si no me equivoco, pero que a mí me cambió la visión de lo que es la nutrición. No tenemos que ver a nuestro paciente como un paciente que viene con nosotros para una dieta o para un plan de alimentación. Tenemos que aprender a valorarlo como un individuo que se desarrolla en una sociedad o en un cierto círculo de la sociedad. Entonces, el hablar de un cierto tipo de dieta para el tratamiento de la obesidad o simplemente para modificar la composición corporal de nuestro paciente, creo que es regresar al pasado. Y ahora con esta pandemia, lo importante es tener una visión de innovación y de no tratar de competir entre nosotros mismos, sino de ayudarnos, de hablarles a los pacientes con una verdad, pero una verdad con fundamento científico, con una verdad que no tiene ganancias, que no tiene followers, que no tiene una promoción de un producto, que no tiene la promoción de un alimento. Creo que lo más importante ahora es asegurar que el paciente tenga un modelo de alimentación que le permita mantener un estado de salud. Y con modelo de alimentación me refiero a todo lo que el paciente pueda acceder como alimentos, desde una tortilla, desde un pan, desde la fruta, y cómo todos estos alimentos, todos nuestros alimentos tradicionales pueden ser parte de un modelo, ¿por qué no un modelo tipo mediterráneo de la alimentación mexicana? Últimamente, obviamente, hemos visto la campaña para el nuevo etiquetado, lo que me parece increíble porque aquí en Italia no se ha podido hacer. Y, y la verdad es que hay que reconocer que los alimentos que son procesados que son procesados, pues no tendrían que ocupar una gran proporción en nuestra alimentación mexicana. Y hay pacientes, por ejemplo, de los que llego a ver online, en los que basan su alimentación en alimentos que son muy procesados. Entonces creo que sí tenemos que dar en este sentido un paso atrás y darle peso al modelo de alimentación mexicano, al modelo de alimentación mediterránea. Sabemos que el modelo de alimentación mediterráneo es uno de los modelos más estudiados y que se ha comprobado que tienen efectos no solo para la prevención, también para la cura de muchas enfermedades, entre ellas las cardiovasculares, la obesidad, diabetes. Entonces, si tenemos esta información en nuestras manos, ¿por qué no está llegando a nuestros pacientes? ¿Por qué no hemos aún, los nutriólogos, hecho una revolución de la alimentación mexicana? Y creo que esa es una de mis consejos como nutrióloga que trabaja en el extranjero. Créanme que tenemos un potencial enorme, una variedad enorme de alimentos como para poder curar la obesidad y tantas enfermedades crónicas que tenemos en México. Pero es nuestro papel como nutriólogos hablar con una verdad que esté sustentada en el método científico. Y pues, ¿qué les podría aconsejar como nutrióloga que trabaja en el país que es la cuna de la dieta mediterránea? En primera es eso, hablar siempre con la verdad con sus pacientes, pero con una verdad que venga de la investigación científica. Y sobre todo esto, personalizar la alimentación del paciente, pero no estoy hablando de una
personalización en lo que se refiere a la edad, al sexo, a la actividad física, al estado fisiológico. Eso lo sabemos hacer muy bien y nos enseñan súper bien en la escuela, en la universidad. Lo que tenemos que hacer es cambiar un poco nuestro rol. El paciente, tenemos que confiar en nuestro paciente porque él es nuestra brújula. El paciente es el experto en él mismo. Nosotros somos las personas que le tienen que dar herramientas para que él pueda expresar su salud, para que él pueda encontrar soluciones para poder desayunar, por ejemplo, que pues no es una obligación desayunar. Pero si nosotros creemos que un desayuno puede hacerle bien al paciente porque puede regular su glicemia, por ejemplo, sus niveles de glucosa en sangre, pues está bien. Que eso le va a ayudar a regular su apetito en la tarde, que es cuando tiene mucha hambre, también está bien. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es ser esos agentes de cambio para que el paciente sienta que es fácil hacerlo. No tenemos que imponer. No tenemos que decir, pues si quieres bajar de peso, en la mañana tienes que comer esto, en la tarde esto y en la noche esto. No, absolutamente no. Creo que tenemos que ser nutriólogos muy creativos para que estos modelos de alimentación o toda esta información que está demostrada científicamente, nosotros la podemos llevar a la práctica. Y pues creo que grandes pasos se están haciendo, como el del etiquetado de los alimentos, que esperemos que en un futuro tenga los resultados que se espera. Y, y les decía, ¿qué les puedo recomendar? No se queden solamente con lo que les enseñan en la licenciatura. Creo que la licenciatura es la base de todo lo que pueden ver afuera. Y eso, con eso yo me di cuenta, eso lo pude comprobar cuando hice mi servicio social. O sea, el trabajar en nutrición pediátrica también me dio una visión muy importante de la fisiología, porque al final de cuentas era trabajar con organismos muy pequeñitos que trabajaban de manera diferente a un adulto. Entonces, no se queden solo cerca de donde estudiaron. Yo les aconsejo, traten de salir, traten de ver qué hay detrás del mundo, porque eso les puede dar una visión que les puede permitir poner al paciente en el centro. Yo, por ejemplo, yo soñaba con hacer un postdoctorado, pero creo que esta misión de poder comunicar y de poder decirle al paciente, mira, puedes hacer esto con una base científica, para mí es súper satisfactorio, me da mucha satisfacción y creo que es un sueño. Y sobre todo poder expresar estos conocimientos en un idioma que no es el mío y a una población que no es la mía. Bueno, como humano sí es la mía, pero que está muy lejos de donde yo nací. Entonces les voy a dar algunos consejos muy rápidos, que es lo que yo he visto que falta en, en la consulta o que es con lo que yo me encuentro más frecuentemente. Por ejemplo, antes de dar cualquier consejo, de sugerir algo, chicos, estudien mucho fisiología, estudien mucho cómo funciona el cuerpo, porque a veces las cosas básicas no se hacen. Estamos preocupados de si comemos pan, si comemos pasta, si comemos fruta, pero no estamos preocupados por enseñar a nuestros pacientes a masticar, a comer despacito, a tomar agua mientras comen. Entonces, no solo es lo que van a comer, sino cómo y en dónde lo van a comer. Ustedes tienen que ser curiosos del ambiente que rodea a su paciente, porque a veces nosotros solo juzgamos o nos enseñan a decir, ay no, pues tienes que comer una manzana y ya. Y si al paciente no le gustan las manzanas, tú dices, no, se tiene que comer una manzana. Por decir un ejemplo sencillo. Entonces, sí le recomiendo que antes de verlo o de sugerir algún consejo nutricional, vean qué es lo que el paciente hace a su alrededor, si come parado, si come sentado, si come rápido, si come despacito. O sea, vean las características fisiológicas de su paciente y que las pueda poner en práctica. Lo mismo sucede con el ayuno. El ayuno, o sea, primero estábamos enseñando a los pacientes a qué cosa no comer y ahora les vamos a enseñar a no comer. No creo que eso sea la solución.
La solución es, como yo lo llamo, y creo que este es un concepto que manejo mucho, es hacer ayuno fisiológico. O sea, tenemos una producción basal de insulina, una producción basal de glucosa, que es cada X horas. Entonces, sigamos ese ayuno fisiológico. Si enseñamos al paciente a distinguir una hambre que es verdadera de una hambre que viene de una emoción, también tenemos que adquirir esas capacidades para enseñar a nuestros pacientes. Y les digo que eso viene de la curiosidad de cada uno de ustedes, de lo que quieran comunicar, de dónde quieran trabajar. Yo les digo, yo estoy súper contenta enseñando a los pacientes a comer, enseñando a los pacientes a seguir un modelo de alimentación mediterránea. Otra cosa de la que me doy cuenta muy seguido es que las personas no ven el agua como un nutrimento. Prácticamente piensan que solo es para quitarse la sed. Y también, por ejemplo, el agua puede ser fuente de calcio. Y eso es lo que ellos no saben. O el agua puede equilibrar el agua entre el medio extracelular e intracelular, da estructura. Entonces, también eso, también enséñales a sus pacientes a tomar agua. ¿Y por qué quieren ustedes que tomen agua? No solo los 8 vasos porque van a perder grasa, por ejemplo, porque ese es uno de los grandes mitos. Enséñales a sus pacientes a un poquito a la vez aprender a tomar agua y tomar poco refresco y pocas bebidas azucaradas. Pero eso creo que ya es una campaña que ya el Instituto de Salud está llevando a cabo. También otro mito con el que me he encontrado es que hacer actividad física es súper importante para perder peso y no. O sea, la actividad física no tiene que ser, no la tenemos que imponer, la tenemos que hacer como un tipo de activación física y que no es determinante para reducir el peso. Tenemos que también aprender a no hacer dietas restrictivas que vayan más abajo del metabolismo basal de nuestros pacientes, porque eso los puede meter en un estado de alerta y más adelante no les va a permitir perder peso si lo que quieren es perder peso. A veces los pacientes no quieren perder peso y quieren perder solo grasa, y aquí una de las cosas que he visto que es un error muy común en algunos dietistas es que prescriben dietas por abajo del metabolismo basal de los pacientes. Entonces eso, como ustedes lo saben o como lo van a aprender más adelante, eso puede modificar el set point del peso corpóreo, del peso corporal de una persona. Otro mito también es, y lo he visto también en algunos pacientes mexicanos, es que el pan o la pasta o la tortilla engordan, ¿no? Enséñales a sus pacientes a variar la fuente de cereales, enséñales a sus pacientes a comer el migajón, enséñales a sus pacientes que es mucho más sano o que es mucho más rico comer un bolillo con mermelada, porque el bolillo está menos procesado que una rebanada de pan integral Bimbo o Wonder. Entonces, eso es lo que les digo. Yo quiero que ustedes, dejar esa semillita de curiosidad en ustedes y que vayan a leer los ingredientes de un pan Bimbo o de un pan Wonder. Que investiguen cuáles son cómo el panadero que está cerquita de su casa hace los bolillos y que vean que el bolillo es un alimento que tiene pocos ingredientes, tiene solo sal, agua, harina y levadura. Entonces es un alimento mucho más sencillo que puede dar mucho más energía como fuente de hidratos de carbono y puede dar mucho más, digamos, mucho más placer en la alimentación que un pan que tiene un paquetito, ¿no? Que encuentras en un paquetito. Entonces eso también, vayan a investigarlo, vean por qué los alimentos que son procesados y los no procesados son más saludables, porque tienen más fibra, porque te llenan el corazón y te llenan el alma. También la fruta. La fruta es uno de los grandes misterios aquí en Italia. Mucha gente piensa que la fruta hace mal, que la fruta tiene mucho azúcar. Entonces, investiguen cuánto porcentaje de azúcar tiene una fruta y cuánto porcentaje de azúcar tienen unas galletas o un jugo. ¿Ok? Los números, yo digo, siempre como investigadora, yo digo, los números nunca mienten. Entonces, comparen los números. Comparen los números y que la fruta se coma mordidas. Los jugos, el jugo verde, el jugo de toronja,
no cuentan como porción de fruta. Y eso es al menos, les estoy hablando de mi práctica. Los jugos no son una porción de fruta y los jugos los dejo para los días de lujo, para cuando se te antoje un jugo. Pero la fruta en su contexto, digamos, holístico, como se los decía antes, en su contexto de que los nutrientes, los nutrimentos, perdón, y los alimentos tienen un efecto sinérgico, los nutrimentos. Entonces, hay que comer el alimento como nos lo presenta la naturaleza, a mordidas, ¿ok? Lo mismo pasa con la verdura. Las personas comen muy poca verdura. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que he aprendido en Italia son las porciones mínimas. Ellos te dan porciones mínimas, por ejemplo, de fruta, la porción mínima son 3, como se reconoce internacionalmente. Esto quiere decir medio kilo de una porción de fruta en Italia son 150 gramos, 150 a 170 gramos, que es un plátano, una naranja, una manzana. Entonces estamos hablando de medio kilo de fruta al día para una persona. En lo que respecta a verduras, aquí lo que les decía, lo que ellos manejan mucho son las porciones mínimas. Una porción mínima de verdura cruda son 80 gramos, que son más o menos 2 zanahorias medianas o chiquitas, si serían chiquitas. Y verdura cocida 200 gramos, que son 2 puños de ensalada, 2 o 3 puños de ensalada o 2 cucharadas grandes de las que se usan para servir. Ya les decía lo del ayuno fisiológico. Enseñan a sus pacientes a comer, a reconocer su hambre. Y sobre todo a los pacientes que tienen síndrome metabólico, a comer cada vez que hay una producción de basal de insulina, por ejemplo. Y también el principio 90-10, que es el que uso mucho en la consulta, es que el 90% de tus alimentos sean alimentos que no estén muy procesados y deja el 10%, o sea, una parte muy chiquita de tu alimentación, para aquellos alimentos que puedan ser más procesados, como por ejemplo unas galletas saladas o como por ejemplo unas papitas. También es importante que no regresemos al pasado de la alimentación del positivo y el negativo. O sea, no hay elementos que sean malos de por sí, ¿no? O sea, hay alimentos que si aumentamos la frecuencia nos pueden dar un riesgo de obesidad, por ejemplo, como en el caso de las bebidas azucaradas. Otra cosa que me gusta mucho de la dieta mediterránea o de esta práctica clínica italiana es que incluso en la pirámide de alimentación mediterránea nos sugieren 2 veces a la semana postres. Entonces, si las autoridades europeas son flexibles, ¿por qué no serlo nosotros? Y sobre todo, ¿por qué no hacerlo con los pacientes? Los pacientes no quieren ser juzgados, quieren ser ayudados y quieren ser comprendidos. Entonces, si les digo, las autoridades nos dicen, pues las personas y los niños, los adultos pueden comer 2 veces a la semana postre, pues creo que eso ayuda muchísimo cuando intentas cambiar los hábitos de alimentación en una persona. Otra cosa muy importante es que las galletas son consideradas un postre. Por ejemplo, aquí un clásico desayuno es café y galletas. Entonces, ¿cómo cambiar esas galletas? Creo que ha sido todo un reto, porque prácticamente ellos o comen galletas o comen el cuernito. Entonces, ese reto de poder cambiar la alimentación de un paciente italiano, para mí, o sea, me da muchísima satisfacción cuando meten su fruta, cuando meten su ensalada de frutas o cuando empiezan a comer pan, cuando empiezan a decir, es que yo no quería fruta y ahorita ya la extraño. Entonces, lo que yo les invito es eso, a que sean creativos, a que vean, a que salgan, a que vean más qué hay más allá de la licenciatura, a que puedan estudiar una maestría. En mi caso, yo creo que estudiar una maestría y un doctorado fue porque amo de verdad estudiar y amo conocer muchas cosas. Y creo que en ese aspecto el reconocimiento, nunca he buscado un reconocimiento académico, o sea, nunca busqué ser investigadora formalmente. Creo que era más mi necesidad y mi curiosidad de estudiar los fenómenos. Y todo eso que he estudiado ahora creo que me permite ser
una nutrióloga como yo lo quería hacer. Por último, bueno, ya para la conclusión de esto, personalizar la alimentación del paciente, esto sí lo quiero dar como un mensaje muy fuerte. Y les quiero decir que el alcohol en cualquier forma, no importa si es un vino, no importa si es una cerveza, aumenta el riesgo de padecer, de padecer cáncer. Y esto está reconocido por el Instituto Americano para la Prevención del Cáncer, el AIRC, por sus siglas en inglés. Entonces, cualquier consumo de alcohol aumenta el riesgo del cáncer. El alcohol está clasificado como una sustancia tipo 1 o dentro del grupo 1, que es científicamente comprobado que en los humanos puede aumentar el riesgo de cáncer. Entonces, que no sean ustedes a aconsejar el consumo de vino tinto o de vino rojo. No deben ser ustedes, porque es una sustancia que puede aumentar el riesgo de cáncer, como lo son los embutidos, por ejemplo. Y no les digo que el alcohol no se debe tomar, no, pero no tiene que ser una prescripción nutricional, o no tienen que decir al paciente, pues si tuvo un infarto se puede tomar su vino rojo. No. Nuestro papel en la sociedad debería ser de reducir estas sustancias o reducir el consumo de estas sustancias que pueden aumentar la incidencia de cáncer. Y lo digo porque lo he visto en muchos de nuestros colegas. Entonces, creo que sí es importante que nos pongamos a estudiar y que le indiquemos a nuestros pacientes la verdad, como les decía, con un sustento científico. Y por último, les quería dejar esta frase. Esta frase que creo que es una de las frases que más me ha motivado. Yo en la actualidad tengo 2 consultorios, uno que está en el centro de Padua, que es la ciudad de San Antonio, yo creo que San Antonio el Santo, yo creo que se van a ubicar mucho por eso. Y otra como a 25 minutos de Padua, que se llama, en otro municipio que se llama Treviso. Y ahí en ese otro consultorio yo colaboro con una persona, con otro nutriólogo que es un médico, que también es médico. Y otra persona que me puso la vida adelante, y yo aprendí mucho de él. Él se llama Antonio Pratesi y yo creo que de él lo que más he aprendido y lo que más me ha enseñado es que comer es un placer. Y yo creo que eso también se nos olvida mucho a los nutriólogos, que comer es una fuente de placer y que cada vez que hacemos o que elaboramos un plan de alimentación o que damos un consejo en la alimentación, no tenemos que olvidarnos de esto, que como dice mi colega Antonio, la alimentación es un placer que nos podemos permitir 3 veces al día. Y yo a este placer agregaría que también la alimentación es una forma de respeto a nuestro cuerpo y a nuestra salud. Y con esto sí les quiero dejar este mensaje. No vayan más allá de la universidad, vayan más allá incluso de sus propios límites. Que lo que ustedes hagan, lo hagan siempre con mucho amor y con mucha pasión, pero sobre todo que lo hagan basado en sus principios personales. Que dejen que la vida los sorprenda, que eso es algo que a mí me ha pasado muchísimo, y que dejen que la vida los sorprenda y que la vida les va a llevar todos sus sueños. No dejen de soñar. No dejen de soñar, porque yo, por ejemplo, ahora que me veo con 2 consultorios, que me veo sana, que estoy contenta, que estoy muy feliz con la vida que tengo, no añoro esa vida académica que me había imaginado, ¿no? Creo que es muy importante que ese primer sueño que yo tuve de ser nutrióloga, ahora lo estoy haciendo en otro idioma que no es el mío. Y una de las cosas que más ha ayudado a que yo tenga toda esta satisfacción en mi trabajo y que lo disfrute tanto y que esté tan enamorada de mi trabajo es que siempre he tratado de ser
muy creativa, que traten de ver más allá de lo que tienen enfrente y que los números no mienten, que los números absolutamente no mienten. Les digo que los pacientes es muy seguido me dicen, ¿y qué barrita de cereal me puedo comer? Y cuando les hago la comparación entre un plátano y unas nueces y una barrita, pues se quedan muy sorprendidos. Y a veces es solo que la información está ahí. Necesitan a alguien que se las traduzca. Y yo espero y les deseo esto, que ustedes sean nutriólogos que puedan cambiar la mentalidad de sus pacientes con bases muy sólidas y con bases que sean totalmente científicas. Ese es mi deseo para ustedes. Les dejo también mi correo, está aquí abajo escrito, que es abril.gonzalez@gmail.com. Si me quieren hacer cualquier pregunta acerca de esta plática, si quieren que les aclare algún punto o que les dé una sugerencia de alguna bibliografía, con todo gusto lo puedo hacer. Y este es el artículo que les decía que les aconsejo mucho, que es el donde saqué las gráficas de la historia de la nutrición. Y creo que es un artículo que todos los nutriólogos deberíamos leer, que todos los nutriólogos como ustedes, todos los nutriólogos del futuro deberíamos leer y deberíamos aprendernos de memoria. Para mí fue un artículo que me cambió muchísimo la visión, incluso el autor, que es un autor francés, ha cambiado mucho mi visión y mucho mi práctica de la nutrición. Espero que les sea útil, espero que esta información, aunque haya sido muy breve, les sea de motivación para que puedan emprender una vida académica sin miedo a lo que pueden encontrar allá afuera. Gracias, fue todo un placer. Muchísimas gracias. No sé cuánto me tardé, Lick. Todavía voy a preguntar yo. Sí. Vamos, todavía no termino la grabación. Bien, pues agradecemos la intervención de la maestra Abril con su experiencia, su sentir y todo lo que nos comparte. Pues muchísimas gracias. Primero que nada, yo tengo unas preguntas respecto a tu brillante exposición, pero yo tengo una curiosidad. El comportamiento del paciente diabético en Europa, en Italia, es muy similar al del paciente mexicano, en donde su actitud en muchas ocasiones es, pues, de algo me he de morir, ¿para qué me cuido? Esta enfermedad, pues, me tocó. Y bueno, hay mucha resistencia al apego al tratamiento medicamentoso, obviamente al cambio de los hábitos de alimentación. ¿Cómo es el comportamiento de las personas en Europa? ¿Es diferente o por ser países de primer mundo se comportan diferente también o están igualitos? Pues creo que tenemos una cultura de la alimentación diferente. O sea, creo que sí es diferente porque ellos, los italianos en general, buscan mucho la calidad de la alimentación. O sea, buscan mucho los alimentos regionales, los alimentos que sean producidos en donde ellos viven, por ejemplo. Entonces eso te ayuda mucho porque esa característica la tienen todos. Entonces puedes, digamos, ayudarte de eso para establecer medidas que puedan, por ejemplo, hacer que el paciente se apegue a lo que tú quieres que haga para que pueda controlar la glucosa en sangre. Por ejemplo, de lo que sí yo he tenido problemas es en el tamaño de las porciones. Eso sí, no tienen mucho problema en el medicamento, porque creo que sí los europeos son como muy apegados al régimen farmacológico, son como más obedientes. O sea, si el doctor les dice, tómate esto, pues, y tienes diabetes, sí se lo toman. Porque creen que la solución es esa, en realidad cuando la solución puede ser la alimentación, ¿no? Entonces, es como al revés.
Es como la alimentación, a veces la dejan al último porque tienen una cultura de alimentación muy diferente a la de nosotros. Eh, y aquí lo importante es lo que les decía. Yo creo que personalizar al paciente. A veces lo que me pasa es que a veces o sea, si alguien viera mi prescripción, me diría, Abril, ¿de verdad? Porque trato de personalizar mucho, o sea, trato de que el paciente, de llegar a acuerdos con el paciente, sobre todo diabético o el paciente obeso, en el que me dice, pues voy a desayunar, no sé, pues a mí me gusta desayunar galletas, y si un día te dejo galletas y un día te dejo pan, me dice, bueno, sí, y al final de cuentas termina en que le gusta más el pan. Pero, por ejemplo, un nutriólogo clásico hubiera dicho, no, señor, usted tiene que dejar las galletas, porque las galletas le hacen daño. O sea, ya no tiene que comer galletas o ya no tiene que comer azúcar, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, sí trato que la educación sea como que muy de acuerdo a su estilo de vida, a lo que ellos están acostumbrados, y de ahí hacer propuestas de tal forma que ellos puedan adaptarlas a su estilo de vida y que no les cuesten trabajo. Que se convenzan poco a poco por ellos mismos, ¿no? Al sentir Ujú. un cambio en las cifras de glucosa o en general en su Exacto. sintomatología, y entonces esto va a propiciar que por su Que lo voluntad sigan. ellos hagan el cambio, ¿no? O sea, Exacto. la reeducación, la importancia de que ellos sean los primeros en proponer sus cambios. Como bien decías en tu exposición, el experto es Sí. él se conoce, él Ujú. sabe, identifica inclusive en la parte emocional cuando hay algo que le preocupa, cuando hay algo que le enoja, cómo te refugias en el alimento, ¿no? O cómo te desquitas con el alimento Ujú. cuando hay Sí, que algo eso es que en la eso es parte algo que no emocional, nos, ¿verdad? exacto, eso es algo que, por ejemplo, sí creo que en la carrera no aprendes porque es la teoría, lo aprendes en la práctica. Claro, Ujú, claro, muy bien. Otra pregunta. Nos hablabas de la pirámide en ujú. comparación, bueno, es la herramienta gráfica, sabemos que cada país tiene Sí. sus normatividades y tiene sus herramientas de orientación nutricional. Ujú. Bueno, allá es una pirámide, acá es nuestro plato. Em, Comparativamente, Abril, si tú en un punto muy justo, sin apasionamientos, Ya me conoce, licenciada. ¿qué herramienta eh, tú consideras que pudiera ser más adecuada para la orientación? Claro que sabemos que tenemos que apegarnos a nuestro plato, pero eh, ¿habría alguna diferencia sustancial respecto al uso de la pirámide de la dieta mediterránea o estamos muy Sí, retrasados, rezagados 30 años también en esta parte, así como en lo como educativo, en lo 30 nutricional, como 50? como 50 en lo nutricional, licenciada, porque, por ejemplo, la última versión de la pirámide de la alimentación incluye la actividad física y el hecho de la convivencia social, o sea, como base de la alimentación y el descanso y la actividad física, que no tenemos en el plato del bien comer, ¿no? Sí, Entonces falta están como eso. separadas, ¿no? O sea, Están como la jarra separadas. está por un lado y Ujú, bueno, a mí no me gusta mucho la jarra, la verdad. Yo propondría otro tipo de ujú, herramienta dentro de la misma propuesta del plato con todos esos componentes. ujú, De hecho, nuestros alumnos tenemos una materia ahora en esta currícula que es ujú. materiales educativos en nutrición y salieron unas propuestas muy interesantes el semestre pasado de los chicos que incluyen todo esto, o sea, no es un plato, son otras figuras inclusive, ¿no? Hay quien hizo estrellas, hay quien hizo reguiletes, hay quien hizo otras propuestas, pero sí con los componentes de el descanso, la hidratación, Ujú. la activación física, ¿no? Hay quien puso inclusive la importancia de la lactancia como un Sí, punto claro, inicial de la nutrición del ser humano. claro. Pero O bueno, por ejemplo, el hecho de que los cereales no son la base lo son la fruta y la verdura, por ejemplo, eso también es muy importante. claro, un cambio, ¿no? Ujú. Pero sí, Sí, como dices, claro. yo creo que va tomado de la mano el rezago educativo que estamos teniendo como un país latinoamericano con nuestras características propias, eh,
gubernamentales y que esto va a permear en todos los niveles, ¿no? Sociales, educativos, económicos, y pues la alimentación no es la excepción como tal. Exactamente. Muy bien, y ya por último, me inquietó mucho esto de lo del alcohol, y a lo mejor va a ser alguna de las preguntas que los chicos también van a tener, Sí, por la recomendación que también, ¿verdad? Se nos dice que, bueno, cierta cantidad de vino tinto puede prevenir las enfermedades, cardiovasculares, etcétera. A lo mejor estamos en esta parte igual del rezago de la información. Eh, la documentación, la medicina basada en evidencia es lo último, entonces es esta parte que tú estás mencionando, ¿verdad? Si lo vas a consumir, que sea que esporádico, pero no por recomendación, ¿no? No como exacto. parte del plan del diseño en un plan Ujú. de alimentación. Claro. Y sobre todo porque, por ejemplo, el grupo uno, como les decía, hay diversos alimentos que son cancerígenos. Cancerígeno, sí. Entonces, por ejemplo, hay tres grupos. El grupo uno es que hay bastante o que hay suficiente evidencia que demuestra que ese alimento o esa sustancia puede ocasionar algunos tipos de cáncer en pacientes humanos. El segundo grupo creo que son en pacientes humanos y en modelos animales, y el tercero en modelos animales, si no me equivoco. La clasificación está online, entonces está en la Organización Mundial de la Salud. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en el grupo uno también están los embutidos y también está el café, ¿no? Claro, Entonces, lo importante es la frecuencia, que es otra de las características importantes de la pirámide, que te dicen la frecuencia incluso de las proteínas de origen animal, las claro. proteínas de origen vegetal. Entonces te dicen de 4 a 5 veces las proteínas de origen vegetal y de 2 a 3 veces las proteínas de origen animal. Por ejemplo, sí también manejan, o el pescado de 3 a 4 veces, o sea, ellos también manejan mucho las frecuencias y eso funciona mucho con los pacientes, que les enseñes a decir, ok, que les enseñes a desarrollar o a meter en práctica su plan de alimentación con cierta frecuencia. Por ejemplo, una vez a la semana los embutidos o menos. O Cuando, por menos. ejemplo, o menos, exacto. Entonces tú le Ujú. dices una vez. Pero si es una persona que todos los días te come embutidos, no le puedes decir una vez porque te va a renunciar luego, luego. Sí, tiene que Entonces, ir paulatino, ¿no? un día sí, un día Disminuyendo. no. Ujú. Exacto. Muy Entonces, eso bien. de las frecuencias también, no sé si alguien ya lo había pensado, pero yo creo que sí es importante incluirlo. eh, y incluso en la pirámide de alimentación te dicen cuántos días lo tienes que consumir. Muy bien. Muchísimas gracias. La última, Ujú. esta es ya más de índole personal. ¿Qué tan difícil es dejar todo atrás, dejar tu país, dejar a tus padres, dejar a tu familia, dejar a los amigos, dejar un proyecto de vida en un país como México y escribir la historia desde cero? Pues creo que con el tiempo aprendes y con la edad aprendes a que se puede empezar siempre. Eso sí, es importante, que puedes empezar siempre, desde cero puedes empezar siempre. Fue muy difícil dejar la familia, dejar los amigos y creo que sigue siendo difícil, pero yo, por ejemplo, una cosa que le puedo decir es que siempre, como usted lo sabe, siempre he tenido una alma muy rebelde. Y, y creo que esa curiosidad, que esa necesidad de saber qué hay más allá es más fuerte que otra cosa. Entonces, esa necesidad de conocer y como lo decía, tengo esa certeza de que tengo que estar aquí y estoy muy feliz aquí. Es una certeza que no sé de dónde viene, este, eh, y que ha sido muy difícil desde el doctorado, desde el ambiente del doctorado, desde muchas cosas, pero cuando estás segura, tienes esa seguridad que dentro de ti te dice, aquí estás bien, este es tu lugar. eh, Además, con la tecnología, pues puedes estar muy cerca de tu familia. No es lo mismo, pero se puede, Muy bien, se puede, se puede. muy bien, pues no me queda más que darte las gracias por tu colaboración para este proyecto de nuestras jornadas de nutrición
2020 bajo esta modalidad en línea completamente inusual Sí, por la cuestión de la pandemia. Ha sido un cambio forzoso para todos en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito de la comunicación familiar también. Y pues la vida nos ha llevado a dar ese cambio de manera muy abrupta, sin consultárnoslo, pero pues estás aquí, muchas gracias por ello. Yo te agradezco infinitamente porque, bueno, gracias a ustedes. efectivamente tu alma mater, ¿verdad? Que te Sí, formaste acá en Toluca, en el Estado de México, ver sí, personas como tú triunfando, ver personas como tú contentas, felices en lo que están sí. haciendo, pues eso nos causa gran satisfacción al claustro de docentes. Sabemos que no hemos hecho mal el trabajo, a lo mejor sí nos hemos No. equivocado, pero procuramos subirnos a este cambio también, con la finalidad de darles a nuestros alumnos lo mejor posible para que tengan las herramientas suficientes y se defiendan en la vida académicamente y profesional en un futuro. Te Y les digo, agradezco yo creo mucho. que el nivel es muy alto. El nivel es muy alto y les digo, yo siempre me di cuenta de eso, que el nivel de la universidad es muy alto y que podemos competir en cualquier parte del mundo. Y que se la crean ellos, ¿verdad? Sí, Porque claro, eso es los lo más primeros que se importante. tienen que convencer de que son capaces son ellos y ellas, ¿no? Claro, claro que Más en sí. una Es carrera como, donde hay muchísimas mujeres, ¿verdad? Y que abran sus alitas y puedan volar, ¿verdad? sí, y que seamos también, como les decía, un factor de cambio. Yo me enfrenté a muchas situaciones en las que tuve que demostrar que podía, uno en México por ser nutrióloga, ¿no? Porque ya desde ahí ya vienes etiquetada. Y segundo, en el extranjero por ser mujer. Entonces, a donde vas te vas a encontrar límites, pero Claro, depende de cada persona y de cuánto sea tu sueño. Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando en el primer congreso en que yo presenté mi trabajo de tesis en italiano, dije ya, de aquí soy, sí pude. ¿Y ahora qué sigue? ¿Okay? Pero sí es establecer tus metas y decir, yo me veía hablando en italiano en un congreso, ya lo logré, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Y pues, como les decía, yo ahora estoy tratando de, de educar a mis pacientes incluso sin porciones y a ver qué tal nos va, licenciada. no, estoy segura que vas a poder y yo ya visualicé, yo ya aquí hice la nota de la siguiente tarea para ti, que es la elaboración de un documento, de un libro para nosotros, tus fanses, que nos escribas algo sobre pautas para la modificación de los hábitos alimentarios basados en la dieta mediterránea o en la dieta sin porciones, como tú lo gustes llamar. Entonces, Sí. ya lo puse ahí en el tintero del universo, ya está mi petición y yo estoy segura que Yo estoy en un encantada de tiempo escribir. nos lo vas a hacer llegar. ¿Sabe qué? Porque yo tengo que regresar algo de lo que México me ha dado. Y si así lo puedo hacer, yo estaría muy contenta, licenciada, muy contenta de poder contribuir a esto. Acá lo vamos a esperar. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a parar la grabación. Sí. Gracias, maestra, y continuamos en un segundo.